El artículo a discutir en el bibliográfico del día de hoy habla sobre la influencia de la isquemia caliente en la lesión tisular durante el trasplante renal y está coordinado por el doctor Roberto Badni. Los oradores seremos la doctora De Lorenzi, que es Fellow de Urología Pediátrica de segundo año, el doctor Diego Gallegos, que es Fellow de primer año de Urología Pediátrica, y quien les habla, Alejandra Curiel, residente de quinto año. En primera instancia tenemos este artículo que se publicó en el 2013 en la revista Transplantation Research, y habla del impacto del tiempo de anastomosis vascular en los resultados tempranos del trasplante renal. Este es un artículo publicado de una escuela en Canadá, donde al principio nos hablan de que la mayoría de los estudios han encontrado que el tiempo de isquemia fría es un factor de predicción importante en el retraso de la función del injerto en el trasplante renal, y que como todos desconocemos un poco, habla también de que el tiempo de isquemia caliente está asociado con la anastomosis vascular y los resultados tempranos. Dicho esto anteriormente, lo que ellos nos hablan en un principio es que el tiempo de isquemia fría es un importante factor de riesgo independiente para la función retardada del injerto en el trasplante renal de un donante cadavérico. Y dicha función retardada del injerto va a hacer que disminuya de manera progresiva tanto la función del mismo como la supervivencia a largo plazo, y a la vez hablan que el tiempo de isquemia caliente también es un importante predictor en la disminución de esta función del injerto, y la dividen en la obtención del órgano y también en el tiempo de anastomosis arterial, que es en lo que basan dicho estudio. Entre los métodos nos muestran una corte retrospectiva que la evalúan desde enero del 2006 hasta agosto del 2012 con una corte de 298 pacientes, estudiando las variables en sí de tiempo de anastomosis, retraso de la función del injerto, si esto va en que si realizaron diálisis o no, y la estancia hospitalaria. Los resultados que nos muestran es que casi el 19% de esta corte presentó un retardo en la función del injerto, teniendo en cuenta que la mediana de tiempo de la anastomosis vascular realizada fue de 30 minutos. El tiempo de anastomosis, cuando fue mayor a 29 minutos, se asoció a 3.5 veces mayor de retardo de la función del injerto, llegando a presentar estos pacientes requerimientos de terapia dialítica, y la mediana de días de estancia hospitalaria fue de 9. Con respecto a esto, también lo que demostraron es que teniendo un aumento en 5 minutos más del tiempo de anastomosis, aumentaba un día más la estancia hospitalaria del paciente. Como conclusión de este artículo, nos hablan de que el tiempo de anastomosis puede ser una variable subestimada, pero modificable en la determinación del uso de los recursos hospitalarios, y que el impacto del tiempo de la anastomosis en los resultados a más largo plazo merece un estudio más a fondo. Las limitantes que nos presenta el estudio es que es un estudio retrospectivo que solamente se realizó en un centro y que no examina los efectos a largo plazo sobre la supervivencia del injerto. Como segundo artículo traemos este que fue publicado en el 2018 en el American Journal of Transplantation, y habla sobre el sistema de enfriamiento intraabdominal que limita la lesión por isquemia y reperfusión durante el trasplante renal asistido por robot. Como objetivos de este trabajo es el comparar las lesiones por isquemia y reperfusión después de un trasplante renal abierto o asistido por robot en un modelo porcino, y describir un nuevo dispositivo de enfriamiento intraoperatorio destinado a reducir el tiempo de isquemia caliente renal durante la implantación. En una primera instancia nos hablan de que el trasplante renal es la terapia estándar de oro en los pacientes con enfermedad renal,
terminal y que ofrece una mejor calidad de vida y una esperanza de vida para estos pacientes. Si bien, como muestra el artículo en inicio, habla de la cirugía asistida por robot, también ellos en el contexto de la introducción nos hablan de que los avances de las técnicas quirúrgicas para este tipo de procedimientos han sido un poco limitadas y que no ha habido cambios significativos en el momento del procedimiento quirúrgico. Sin embargo, la evolución de la técnica abierta a la laparoscópica ha mejorado con respecto a lo que es la nefrectomía cuando es un donante vivo, y que a raíz de esto se ha desarrollado un procedimiento asistido por robot, lo que conlleva esto último a que múltiples grupos han demostrado que es un procedimiento que es viable, seguro y fácil de reproducir a nivel del trasplante renal asistido por robot. Sin embargo, la contra de esto es que el trasplante renal asistido por robot, según lo que ellos vieron, prolonga el tiempo de isquemia caliente del riñón donante. Y lo que proponen es realizar como si fuera una hipotermia regional parcial para limitar el calentamiento del riñón durante la implantación, y esto lo realizan mediante un sistema de enfriamiento. Como ven en la imagen a la derecha, consiste en una doble vaina de silicona impermeable que rodea lo que es el injerto y que perfunde continuamente mediante un sistema de tubos de silicona, etanol y azul de metileno a 4 grados centígrados, logrando mantener una temperatura acorde para el injerto. Esto lo realizaron con cerdos de 5 meses de edad, con un número de 23, y los dividieron en 3 grupos. El primer grupo, con 11 animales, se les realizó un trasplante renal robótico con un sistema de enfriamiento intraabdominal continuo. En el grupo 2, con 6 animales, se realizó el mismo procedimiento, pero sin la técnica del enfriado intraabdominal. Y en el grupo 3 se realizó el mismo procedimiento en 6 animales, pero con la técnica abierta convencional y con el sistema de enfriamiento intermitente. Las variables estudiadas y analizadas fueron la temperatura de la corteza renal, las imágenes por medio de resonancia magnética de dicho injerto y la histología del mismo. Y los resultados arrojados del estudio, teniendo esto en cuenta, es que el trasplante renal robótico requirió un tiempo de anastomosis más largo, independientemente si tenían o no el sistema de enfriamiento, en comparación con el abordaje abierto, que la temperatura fue menor en el grupo robótico con sistema de enfriamiento, en comparación con el grupo de la técnica abierta o del grupo robótico. Y me vuelvo para después hacer el consulta. Y lo que sí es que las heterogeneidades parenquimatosas mostradas por resonancia y las lesiones histológicas encontradas al momento de la isquemia reperfusión fueron más graves en el grupo robótico sin enfriamiento que en los otros 2 grupos que tuvieron en comparación. Como discusión del artículo, ellos creen que el tiempo de anastomosis más prolongado y el recalentamiento renal no controlado son preocupaciones válidas para el trasplante renal asistido por robot, y que teniendo un entorno cerrado y creado por la cirugía mínimamente invasiva, el tiempo requerido, el tiempo que se requiere en el caso de la conversión, los elementos inesperados que requieren el cambio o la manipulación de brazos robóticos y la presencia de una curva de aprendizaje, significa para ellos que probablemente aumenten el tiempo de anastomosis y el tiempo de la isquemia caliente a nivel renal, lo que justifica, en su opinión, que se debe utilizar un dispositivo de enfriamiento intracorpóreo eficiente. A continuación presentamos entonces el artículo principal del bibliográfico de hoy. Hola, buen día. Bueno, para el bibliográfico de hoy nos centramos en un artículo que habla sobre la influencia de la eliminación de la isquemia caliente en la lesión renal durante trasplantes, desde un estudio clínico y molecular que fue publicado en el 2016 en la revista Scientific Reports, y fue desarrollado por varios grupos y servicios dependientes de la Universidad de Medicina de
Wrocław, Polonia, y habla sobre la isquemia fría, que como dijo Ale, afecta la supervivencia y función del injerto renal durante la obtención de órganos. El calentamiento gradual va a aumentar el metabolismo celular, acelerando los cambios perjudiciales en el injerto trasplantado. Y también habla del tiempo de isquemia caliente, que va a ser el periodo entre el momento en el que se extrae el órgano de la bolsa de hielo y finaliza con la reperfusión del injerto. Este va a depender del tiempo de la O tenés que anastomosis de entrar los y vasos 20 China. renales. Les hablaba del tiempo de las anastomosis renales y la prolongación de este tiempo de isquemia caliente se sabe que es perjudicial para la función inmediata del injerto renal e influye en los resultados a largo plazo y una menor supervivencia del injerto. Por lo tanto, se postuló que mantener una temperatura central del riñón a baja temperatura durante la implantación puede reducir la lesión del injerto renal. El objetivo del estudio fue un estudio aleatorizado y fue evaluar si la eliminación de la isquemia caliente mediante el enfriamiento de la superficie del injerto renal durante la implantación va a mejorar los resultados del injerto renal. Dentro de los resultados, el procedimiento se realizó en pares de riñones comparables, es decir, se extrajeron los dos riñones de un mismo donante y uno se implantó utilizando la técnica de enfriamiento de superficie del riñón durante la implantación, y en el otro se utilizó la técnica estándar, es decir, sin enfriamiento. Se obtuvieron 3 biopsias en el seguimiento del riñón, consecutivas las 3, durante el procedimiento de trasplante para un examen patológico, para un examen de inmunistoquímica y un análisis de la expresión genética. La primera biopsia se tomó después de la ablación del órgano, es decir, previo al enfriamiento. La biopsia 2 después del almacenamiento del órgano y la isquemia fría, y la biopsia 3 30 minutos después de la reperfusión. Dentro de los resultados, los datos clínicos, los riñones se trasplantaron después de una isquemia fría de entre 12 y 44 horas. El tiempo de isquemia caliente osciló entre 15 y 44 minutos en el grupo estándar, y la terapia inicial inmunosupresora fue variable en todos los pacientes. Se utilizó tacrolimus, micofenolato y Es prednisona en cierto. Venimos al mismo 29 lugar. casos. Se utilizó ciclosporinas, micofenolato y prednisona en 16 casos y tacrolimus, everolimus y prednisona en un caso. Los receptores fueron seguidos durante 5 años y los dos grupos examinados fueron similares en cuanto a los factores clínicos previo al trasplante. En cuanto a los factores peri y post-trasplante, solo el tiempo de isquemia caliente difirió entre los dos grupos. 8 receptores del grupo estándar y 5 receptores del grupo de técnica de enfriamiento desarrollaron una función retardada del injerto, definido por el uso de diálisis durante los primeros 7 días posteriores al trasplante. Y durante el primer año se observó rechazo agudo comprobado por biopsia en 10 receptores del grupo estándar y 4 del grupo de enfriamiento. La función del injerto se evaluó mediante la tasa de filtración glomerular estimada, y nada más. Dentro de los resultados en los cambios histológicos se observó que la isquemia fue seguida por vacuolización y necrosis de las células epiteliales tubulares proximales, así como de edema intersticial. Los cambios se describieron mediante el índice de TOV. T habla sobre necrosis tubular, O sobre edema intersticial y V sobre vacuolización de las células tubulares, y se clasificaron de 0 a 3 según el grado de lesión que tenían las biopsias, siendo 0 ninguno y 3 de alto grado. Y el autor desarrolló una tabla donde comparó las 3 biopsias y vio que no hubo diferencias significativas entre ninguno de los dos grupos en el momento de la toma de biopsia, es decir, en los cambios histológicos. Y además ninguna de las biopsias presentó un grado 3, es decir, alteraciones de alto grado. Dentro de los resultados de la expresión genética, se identificaron 29 genes
implicados en reacciones inmunes claves después del peritrasplante. La mayoría de estos, bueno, solo voy a nombrar. La lesión tisular estuvo mediada por estos genes, la activación de células estuvo mediada por otros genes, migración celular por otros genes, apoptosis y la inflamación por otros genes, y los especificaron bastante bien. Bueno, con respecto a la discusión, el estudio plantea que es el primer estudio aleatorizado en que va a demostrar que la disminución de la temperatura durante la anastomosis vascular va a aumentar la función, va a mejorar la función del riñón, también la disminución de la lesión, y a su vez va a disminuir la tasa de la función retardada y disminuir los episodios de rechazo agudo. Y también va a ser el primer estudio que va a demostrar el efecto de la eliminación del tiempo de isquemia caliente sobre la expresión génica, teniendo como un grupo comparativo pacientes que hayan tenido con isquemia caliente y sin isquemia caliente. Siguiente. Entonces, la calidad del órgano va a depender tanto de los factores relacionados con el donante, entre la edad, el sexo, el índice de masa corporal y las comorbilidades. También va a depender, en este caso, de la muerte cerebral y lo que se desencadena después de la muerte cerebral, la lesión por isquemia reperfusión. Todos estos factores van a influenciar en la función y la sobrevida del injerto. Entonces, el tiempo de isquemia fría va a influenciar en el retraso en la función del órgano y de la supervivencia. Él decía que el tiempo de isquemia fría medio en los trabajos está descrito entre 10 y 18 horas. En su estudio fue un promedio de 26 horas, y ellos no encontraban en efecto que a mayor tiempo de isquemia fría haya modificación, pero también lo justifican que a mayor de 24 horas los cambios adicionales pueden ser ya insignificantes. Y con respecto al tiempo de isquemia caliente, es otro factor también potencialmente modificable, ya que va a depender tanto de la habilidad técnica del cirujano, del número de vasos del injerto, de las anomalías anatómicas que pueda también tener el injerto, y de la obesidad del receptor. Y el tiempo de isquemia caliente va a alterar principalmente las células del túbulo contorneado proximal, y esto inducir la necrosis tubular aguda. Esta es uno de los principales puntos en cuestión del tiempo de isquemia caliente, y además va a retrasar la función del injerto. Hay algunos estudios que muestran lo contrario, que no hay influencia sobre esto, pero en estos estudios que nombra el trabajo, el primero, que tiene una N de 131.677 pacientes, afirman que un tiempo mayor a 30 minutos va a influenciar en la falla o la pérdida del injerto, y mayor a 60 minutos aumenta un 23% más la falla o pérdida del injerto. En el siguiente estudio, con una N de 669, el tiempo de isquemia caliente es un aumento independiente tanto del riesgo del retraso de la función, y también induce a mayor riesgo de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Y en el último trabajo habla también que es un factor independiente no solo de la sobrevida del injerto, sino también del paciente. Entonces, el tiempo de isquemia caliente va a aumentar la hospitalización, como cada 5 minutos que aumenta está relacionado con un día de internación. También va a influenciar en la sobrevida a largo plazo de los injertos perendonantes vivos. El tiempo de isquemia caliente mayor en 30 minutos, entonces está demostrado que es un factor de riesgo importante, y habla también que durante la anastomosis la temperatura va aumentando a razón de 0,48 grados minuto, y al inicio de la reperfusión por el tiempo medio de las cirugías descriptas del tiempo de isquemia caliente, tiene una temperatura
temperatura de 26 grados en promedio. Y ellos lo que demostraron que manteniendo una temperatura menor a 16 grados disminuyó el riesgo de necrosis tubular aguda. Entonces, este estudio aleatorizado, lo que ellos pudieron demostrar es que, que mejora la función a corto plazo, disminuye el rechazo agudo y la función retardada, y es estadísticamente tan significativo que a pesar de que el grupo de estudio era realmente, relativamente pequeño, fue estadísticamente significativo. Con respecto a los cambios histológicos, ellos no encontraron cambios, tanto en el grupo control como con o sin tiempo de isquemia caliente, pero hablaban de que su tiempo de isquemia caliente fue relativamente corto, que podría estar influenciado también por eso. Siguiente. Y con respecto a la expresión génica, habla que la muerte cerebral es el factor principal que va a estar relacionado con la respuesta relacionada al estrés y al sistema inmunológico, y también está descrito que la expresión génica puede haberse amplificado por tanto el tiempo de isquemia fría como caliente. En el siguiente estudio habla de que de un modelo animal con muerte cerebral son los responsables de la inducción de la expresión génica, pero no tuvieron cambios con respecto al tiempo de isquemia fría y solamente leves en la isquemia caliente. Lo que demostraron ellos es que no encontraron cambios importantes con o sin isquemia caliente, pero sí, a excepción de la expresión de el gen MMP9 y LSCN, y lo que vieron es que en los postquirúrgicos complicados, en donde la función retardada del injerto o rechazo agudo, vieron que después el gen MMP9 estaba multiplicado por 2 después de la perfusión en las biopsias. Entonces, a modo de conclusión, la eliminación del tiempo de isquemia caliente tuvo un impacto positivo sobre los eventos tempranos, no así en los eventos de largo plazo, ya que no hubo diferencias a los 5 años. En todos disminuyó significativamente la tasa de rechazo y un aumento de la función a corto plazo, y afirman que el enfriamiento de la superficie durante la anastomosis va a disminuir la activación inmunitaria y causada ya por la muerte cerebral del paciente y la lesión por isquemia reperfusión. Bueno, buenos días para todos. No sé si me escuchan bien ahí. Primero, bueno, muchas gracias a los chicos por las presentaciones que hicieron, Diego, Cristal, Alejandra. La verdad es que hicieron una muy buen compilado de los 3 trabajos y del caso clínico. Primero, para comentar el tema del caso clínico, nada, como vieron es un paciente muy complejo, Alagil, trasplantado hepático, trasplante renal con explante, después, bueno, este era un segundo trasplante en un contexto bastante complejo. La razón de presentar todos estos casos, el caso y los artículos, es porque nada, como vieron el tiempo de anastomosis fue larguísimo, fue digamos, creo que de los peores que tuve que hacer, con todas las contras desde el punto de vista anatómico, 2 arterias, tuvimos ahí un problema con una de las 2 arterias que hubo que rehacerla, nada, eso llevó a que este tiempo sea extremadamente largo. Y bueno, y ahí uno se pone a pensar, primero, qué repercusión tiene este tiempo de anastomosis largo y qué se podría hacer al respecto. Desde el punto de vista digamos, del tema de enfriamiento y demás, primero el primer artículo lo que muestra es, con números muy duros, muy bien analizado, qué significa y qué representa, por lo menos en el corto plazo, el tener un tiempo quirúrgico, un tiempo de anastomosis largo. Hay una diferencia importante entre lo que es el tiempo frío y el tiempo caliente, que es el tiempo que el riñón se va calentando mientras uno hace la anastomosis. Nada, y esto, digamos, te muestra, por ejemplo, cuánto se va subiendo la temperatura en el paso del tiempo y ponen números como, por ejemplo, que 5 minutos más de anastomosis te largan un día de internación porque el riñón tarda en arrancar y eso genera que el paciente tenga que estar más tiempo internado. Como en el caso que presentamos, el paciente tuvo, digamos, varios días hasta que empezó a funcionar ese riñón,
y veníamos con un antecedente de un riñón que se perdió a la semana de haberse colocado por algún sangrado diferido. Este paciente tuvo también ahí una hematoma que apareció y que apareció después de varios días de la anastomosis, con lo cual fue un poco raro. eh, Nos asustó un poco por el antecedente que teníamos de lo que había pasado al otro lado, pero finalmente no tuvo mayores problemas y no requirió ningún tipo de tratamiento extra. El segundo artículo que se presenta, si bien habla de la anastomosis robótica, que bueno, me parece que es otro tema para discutir, no sé si estoy de acuerdo si lo haría si tuviera todas las opciones para elegir hacer un trasplante robótico. Pero bueno, el hecho de cómo lo evalúan al sistema de enfriamiento y cómo pueden, digamos, el sistema que usan de enfriar y mantener frío y cómo lo evalúan eh, haciendo la misma cirugía con y sin frío y después haciendo el grupo de control con cirugía abierta y el sistema que usan de enfriamiento, que es un circuito que circula un líquido frío, me pareció muy interesante demostrar nada, cómo funciona ese circuito y algo fácil de implementar. La idea sería que, digamos, cuando uno dice yo tengo un tiempo de anastomosis largo, uno no es algo, una variable que uno pueda modificar demasiado. Yo no soy cirujano vascular y hago la anastomosis vascular, probablemente si lo hace un cirujano vascular que hace esto todos los días, seguramente tardará menos que yo. Pero bueno, son cosas que uno no lo puede evaluar y uno tiene situaciones como estas en las que se presenta el injerto y el receptor con situaciones especiales, que bueno, hace que la situación sea más difícil y no es algo que uno pueda cambiar mucho, salvo esta posibilidad de tener un sistema de enfriamiento. Nosotros habíamos hablado, alguna vez nos pasó digamos, de pensar, bueno, si le ponemos hielo alrededor sin tener un circuito con circulación de líquido frío, si funcionaría o no. Por ahí la duda que surgió, me acuerdo que Verónica Ferrari preguntándome, pero ¿y todo el frío que uno pone con el hielo, si enfría el tejido de alrededor, eso le haría mal a los demás tejidos o no? Lo cual asumo que no, pero no lo puedo decir con certeza. Pero bueno, me gustó mucho la idea de cómo implementar esto, y ahí surgió este tercer artículo, que primero me pareció que metodológicamente me encantó, digamos, el poder tener los dos riñones de un donante y poder aleatorizar, poner en un grupo un paciente y en otro grupo otro paciente, metodológicamente es genial. Por supuesto, eso operativamente lo pueden hacer ellos porque por lo visto tienen un sistema único de trasplante. Todos los trasplantes se hacen en el mismo lugar en el país y el paciente tiene que llegar hasta el lugar donde se hace el trasplante. Eso genera que también tenga un tiempo de isquemia muy frío, muy largo. Ellos dicen que, digamos, el promedio de isquemia fue de 24 horas y la mayoría de los pacientes, todos tuvieron un tiempo de isquemia mayor a 24, con muy pocos pacientes con un tiempo de isquemia corto. Lo cual hace que eso sea, a la hora de extrapolar, no necesariamente lo que nos pasa a nosotros, más allá de que encima nosotros hacemos pediatría, estos son trabajos hechos en adultos. Pero bueno, el trabajo está muy bien hecho. Desde el punto de vista metodológico esto me pareció muy bueno, y desde el punto de vista de el análisis histológico, el análisis molecular, genético, que eso realmente lo presentamos, pero excede a lo que manejamos nosotros. Pero bueno, ellos muestran lo que muestra todo el mundo de la mayoría de los trabajos, que cuando uno tiene más tiempo de isquemia caliente, eso genera que uno tenga más tiempo hasta que empiece a funcionar el riñón. Y después a largo plazo no es exactamente lo mismo, pero las diferencias son mucho menores, entonces uno se queda por ahí un poco más tranquilo de que decir, bueno, si esto se retrasó, el paciente tardará más en arrancar, pero el resultado final va a ser parecido a lo que si uno no hubiera tenido este tiempo de isquemia caliente. Después esto de isquemia caliente también se habla mucho en pacientes con, digamos, nosotros hacemos la procuración se hace con pacientes con muerte cerebral, pero con una circulación normal en el paciente en el momento del explante. eh, de la procuración. En algunos lugares se hace pacientes que tuvieron una muerte circulatoria y que uno va a sacar ese riñón después de la muerte circulatoria, lo cual genera que haya un tiempo de isquemia caliente un poco más largo, digamos, se tardan desde que uno saca el órgano hasta que lo enfría, pero bueno, eso no es una situación que nos pase a nosotros. Y desde el punto de vista de esto, específicamente de esto de tener los dos riñones de un paciente, que uno lo puede evaluar digamos, armar dos grupos, justamente en el trasplante anterior del paciente que presentamos como caso, habíamos tenido los dos órganos nosotros y lo trasplantamos a él y a otro paciente. Justo yo estaba en el otro paciente, pero los dos pacientes tuvieron problemas para arrancar, más allá de, digamos, no por problemas técnicos de anastomosis o de tiempo quirúrgico, sino que fueron los dos riñones que tuvieron algunos problemas de funcionamiento. Otra cosa que se planteó también es
digamos, que los pacientes con Alagille tienen alguna alteración en su vasculatura intrínseca, que eso por ahí generó preocupación después, digamos, a la hora de hacer el segundo implante cuando había perdido el primero. El paciente tenía así vasos chicos y friables, realmente digamos, tuvimos un pequeño desgarro a la hora de hacer una anastomosis de la arteria del receptor, pero nada demasiado importante, no creo que haya sido eso, digamos, algo categórico, quizás sumó un poco más de tiempo a todo lo que sufrimos. Y bueno, creo que eso sería más o menos la idea. Tratar de lograr disminuir el tiempo de isquemia caliente. Creo que desde el punto técnico no sé si hay demasiadas cosas para hacer como para reducirlo, más allá de que uno tiene situaciones especiales como la de este paciente que nada, algunos plantean que uno podría hacer un explante, o sea, sacar el riñón, reperfundir frío como para volver a enfriarlo y volver a hacer anastomosis, pero bueno, son situaciones especiales que por lo menos nosotros nunca nos pasó tener que hacer. Pero bueno, el planteo está de primero ver qué posibilidad hay de conseguir estos dispositivos que se usan en estos trabajos, a ver si uno pudiera comprarlos o conseguirlos si tienen venta comercial, o por lo menos desarrollar hielo picado y algún sistema como para contenerlo, o algunos de los sistemas de refrigeración de los que vienen, que se usan en el freezer o para transportar vacunas y demás, que uno quizás podría tener. Son las cosas que a mí se me ocurre que sin tener un desarrollo comercial importante uno podría lograr disminuir el tiempo de isquemia caliente. Los dejo abierto a comentarios. Buen día, Roberto. Buen día a todos. Felicitaciones por la presentación. Según entendí, escuchando los trabajos, hay cierta coincidencia en que aumento de 5 minutos en el tiempo de anastomosis arterial más o menos se correlaciona con un día más de internación en el posoperatorio, ¿no? Vos decías, sí, no hay mucho que modificar. ¿Qué pasa con el tema del entrenamiento, no? Esto debería o marca un poco una dificultad con respecto al tema del entrenamiento de los residentes o de los fellows en las anastomosis vasculares. ¿Sería mejor o más aconsejable que haga siempre la anastomosis el que más experiencia tiene para que sea más rápido? ¿Qué pensás con respecto a esto? Este sistema de enfriamiento, si uno lo pudiera tener, también podría tener impacto en eso, ¿no? Que podamos también entrenar a los residentes. Sí, la verdad es que las anastomosis no las hacen los residentes ni los becarios, digamos, o las hago yo, las hace Juan o Liberto cuando está, digamos. Pero sí, es algo que, digamos, que si alguna vez algún becario hace una anastomosis, hoy que quizás deberíamos presentarle algún modelo de entrenamiento que no es nada complejo de realizar para esto, pero debería ser un entrenamiento previo como para lograr hacerlo bien. Y quizás nosotros deberíamos entrenarnos, porque la verdad es que el número de trasplantes que tenemos no es demasiado. Nosotros hacemos entre 15 y 20 trasplantes por año y los trasplantes los hacemos 3 personas, así que no son una cantidad muy grande de trasplantes que hacemos por año y no somos cirujanos vasculares que estamos haciendo anastomosis vasculares todo el tiempo. Así que quizás, digamos, sería por ahí una buena práctica que tengamos no sé, un día al mes, un X cantidad X de tiempo y hacer simplemente la anastomosis, que en tiempo de entrenamiento no va a ser demasiado, porque uno no tiene que hacer, digamos, todo el despliegue del trasplante, sino tener un riñón preparado digamos, tenemos el modelo del riñón que usamos para simulación en la laparoscopía con el riñón de cerdo, creo que sería un buen modelo como para practicar y hacerlo en banco y nosotros. Buen día a todos. Bueno, felicitaciones a los expositores, la verdad que estuvo muy, muy bueno. Roberto, bueno, yo no hago trasplante, pero quería hacerte un aporte. Hace unos años, en un AUA, el video ganador fue una técnica de nefrectomía parcial en un monorreno con enfriamiento del riñón intraoperatorio. Lo voy a buscar porque hicieron un dispositivo con cómo inyectar el hielo y demás, que puede ser interesante para esto que están mencionando, digamos, como para practicar anastomosis enfriando el riñón y que te da un poquito de margen, y me parece un aporte interesante para lo que están haciendo ustedes, que es la verdad muy, muy, muy bueno.
simplemente eso. Después lo busco y te lo paso. Creo que era partial nephrectomy con kidney freezing, una cosa así llamaba el artículo. Bien. Yo insisto, creo que sería ideal, por supuesto, tener el sistema. Me encantó el que mostró el de la cirugía robótica, de tener un circuito que circule aire, agua fría o líquido frío, sería perfecto. Pero creo que podríamos empezar simplemente poniendo, digamos, haciendo hielo picado y envolver el riñón en algún tipo de material, digamos, que no es una gasa, algo hermético, como para mantener contenido el frío. Técnicamente, digamos, uno tiene el riñón apoyado sobre el psoas, entonces se calienta más la cara posterior que la cara anterior. Podríamos poner, digamos, detrás del riñón una bolsa de hielo o algo ahí, eso ya, yo creo que eso nos daría un mayor tiempo de frío a ese riñón. Pero bueno, hay que hacer digamos, técnicamente hay que acomodarse y tampoco a veces, nosotros tratamos pacientes chicos a veces y no hay suficiente tamaño. A veces uno está cómodo cuando hace el implante y a veces tenés poco lugar, está todo chico, está todo apretado y agregarte un pack de hielo en el lugar donde está el riñón, técnicamente no siempre puede ser tan fácil o por ahí generaría mayor problema. Pero bueno, es algo como para empezar a implementar. Desde el punto de vista comercial, hoy no, de lo que yo busqué no hay nada, pero sería cuestión de que nosotros, digamos, tengamos algún dispositivo casero, digamos, acomodar el hielo que tenemos, picado bien fino, y tratar de lograr que con eso mantener parte de la isquemia, reducir la isquemia caliente. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sé que por ahí el tema es un poco específico. Robert, Sí. yo te quería hacer un comentario. Los Dani. equipos que tienen cirujanos cardiovasculares, pues bueno, está muy bueno todo lo que presentaron y la verdad que con un nivel muy, muy importante. Los equipos que tienen cirujanos cardiovasculares, ¿sabés si han tenido alguna diferencia con esto? Si el tema de los tiempos de las anastomosis de gente que se dedica a esto ha cambiado o tiene diferencias significativas para este tipo Mira, de problemas? O sea, ¿menciona algo los trabajos buscados la en este la aspecto? diferencia de tiempo es lo que dijimos de que el retraso, si uno tarda más en empezar a funcionar el riñón, en general. Los tiempos que uno mira, la verdad es que nosotros no tenemos medidos nuestros tiempos, deberíamos hacerlo. Quién hace la anastomosis depende un poco de la institución, digamos. Nosotros hacemos la anastomosis, no sé, en Brasil, en alguno de los lugares donde hablamos, digamos, hay centros donde lo hace directamente también el urólogo a la anastomosis, eso depende un poco de formación y de cómo se formó el- el grupo, digamos. En Australia también, lo estuve hablando con Portavoray justo esta semana y ellos también hacen la parte vascular y si tienen alguna complicación, llaman a un cirujano vascular. Seguramente, insisto, que el vascular tarda menos que nosotros porque tiene más experiencia y es lo que está haciendo todos los días, está haciendo anastomosis permanentemente, así que bueno, eso genera que seguramente tengan menos tiempo quirúrgico que nosotros. Ningún trabajo lo evalúa y lo mide, nosotros quizás deberíamos por ahí hacer una revisión de nuestros pacientes y ver el tiempo quirúrgico que tenemos nosotros. Eh, yo no sé, digamos, este caso que presentamos fue un caso muy especial, nunca tardamos tanto en una anastomosis, pero bueno, se presentan estas situaciones que son complejas, alguna vez hay que rehacer alguna anastomosis, hay que, nada, Sí, volver a clampear y hacerla de nuevo. pusiste un muy buen ejemplo. Los pacientes con Alagil son malos pacientes de los vascular para todo tipo de cirugías. Ahí lo pusiste, está muy bien. Así que bueno, por ahí el desafío también es pedirle a la gente que nos acompañe en los trasplantes la medición de los tiempos puros de las anastomosis, ¿no? Eso está hecho, eso inclusive vos entras al INCUCAI, a la página del INCUCAI está los tiempos, No, así digo que... los nuestros Sí, están. sí, pero digamos, el INCUCAI, parte de las cosas que los nefrólogos cargan en la página del INCUCAI incluye los tiempos quirúrgicos, o sea que para nosotros no debería ser muy complejo medirlo. Perfecto. Bueno, Queda para la tarea para la casa. tal cual. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga algún comentario. Si no, agradecer a todos por la presencia una vez más, una mañana
tan temprano, y nos vemos la semana que viene en el próximo bibliográfico. Gracias a todos. Gracias, Roberto, un abrazo. Chao, gracias a todos. Gracias, Robert.